¿Alguna vez has sentido el peso de una belleza que se desvanece entre tus dedos, como la seda que se desgarra o el eco de una canción que nadie más recuerda? Hay un tipo de tristeza que no nace de la carencia, sino de la pérdida de lo que una vez fue perfecto. Es el luto por un diseño que fue trazado con hilos de luz y que, poco a poco, fue cubierto por un manto de cenizas espesas. Cierra los ojos por un momento y permite que tu respiración encuentre el ritmo de este relato. No estamos aquí para hablar de fechas frías o de una genealogía mecánica. Estamos aquí para habitar el silencio que precedió a la tormenta, para sentir la humedad de la tierra antes de que el cielo se rompiera en 1000 pedazos de agua, y para contemplar el humo de una torre que pretendía asaltar el trono de lo invisible. Imagina un mundo donde la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de un velo de violencia. El aire, que una vez fue el aliento puro del Creador, se volvió denso, cargado con el olor metálico del conflicto y el susurro de sombras que caminaban como gigantes sobre el polvo. Los Nefilim no eran solo una leyenda de fuerza, eran la manifestación física de una distorsión profunda, la huella de una rebelión que intentó mezclar lo eterno con lo caído, oscureciendo el horizonte de la humanidad. En este rincón de la historia, el corazón del soberano no late con la frialdad de un juez distante, sino con la agonía de un padre que ve a su primogénito consumirse en su propio fuego. No es un enojo caprichoso, es un lamento cósmico. Es el dolor de ver que cada pensamiento, cada fibra del deseo humano, se había convertido en un trazo de oscuridad en el lienzo de la existencia. Nos encontramos en el umbral del gran desmoronamiento. El mundo está a punto de ser disuelto, no por odio, sino por una justicia que es, en su esencia más pura, un acto de misericordia desesperada por limpiar la herida. La lluvia que se avecina no es solo agua, son las lágrimas del cielo cayendo sobre una creación que olvidó cómo respirar la santidad. Acompáñame a través de este tapiz divino. Vamos a caminar por el barro de la corrupción, a sentir el crujir de la madera del arca bajo nuestros pies, a oler la tierra mojada cuando el primer arco iris rasgó el gris del post-diluvio y finalmente a observar el colapso de nuestras propias palabras en las llanuras de Sinar. Este no es solo el relato de una civilización perdida. Es el espejo de nuestra propia fragilidad y la partitura de una gracia que insiste en escribir una canción nueva, incluso cuando el mundo parece haberse quedado en silencio. Prepárate, porque el peso de estas sombras está a punto de revelarnos la magnitud de la luz que nunca se apaga. La belleza, a veces, comienza con una herida. Para entender la luz, primero debemos habitar el peso de las sombras que intentaron sofocarla. No estamos viendo simplemente el fin de un mundo. Estamos contemplando el corazón roto del soberano frente al lienzo desgarrado de su creación. La historia del diluvio y la torre no son solo crónicas de juicio, sino el registro de un amor que insiste en rescatar lo que nosotros, en nuestro orgullo, nos empeñamos en romper. Hubo un tiempo en que la tierra se volvió pesada. No era el peso del fruto, sino el peso de la maldad. El diseño original, aquel tejido de hilos de luz y propósito, comenzó a deshilacharse bajo la presión de una rebelión que no conocía límites. Los Nefilim caminaban sobre el polvo, monumentos vivientes a la distorsión, recordatorios de que el cielo y la tierra se habían mezclado de una forma que nunca fue la intención del Creador. La violencia no era un acto aislado, era la respiración misma de la humanidad. Cada pensamiento era un trazo de oscuridad, cada deseo un grito de independencia que alejaba el aliento de la vida. El mundo se estaba volviendo un lugar de ecos vacíos y miradas perdidas en el abismo del yo. ¿Alguna vez has sentido que el dolor es tan profundo que el lenguaje ya no es suficiente? En las regiones eternas, el soberano experimentó ese lamento. No era el enojo caprichoso de un ídolo de barro, sino la agonía de un padre. La Biblia dice que le dolió en el corazón. Imagina la profundidad de ese suspiro divino. El diluvio no comenzó en las nubes, sino en las lágrimas del cielo. La lluvia no era solo agua cayendo, era la disolución del cosmos, un regreso al caos original porque la creación ya no podía sostener la santidad de la vida. Era una limpieza necesaria, un borrón y cuenta nueva escrito con la tinta de un dolor infinito. En medio del colapso hubo un arca, un pequeño santuario de madera y brea flotando sobre la nada. No era un barco de recreo, sino un útero de esperanza. Allí, entre el olor a animal, paja y madera húmeda, se guardaba el futuro. Noé no era un superhéroe, era un hombre que halló gracia. Esa palabra, gracia, es el hilo de oro que recorre todo este tapiz. Mientras el mundo se deshacía afuera, el soberano sostenía esa caja de madera en la palma de su mano. Era el recordatorio de que, incluso en el juicio más severo, el diseño del Creador siempre guarda un espacio para la redención. Cuando las aguas retrocedieron, el mundo olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo.
El primer sacrificio de Noé subió como un perfume, y en respuesta, el soberano pintó su promesa en el firmamento. El arco iris no es solo un fenómeno óptico, es el sello de un pacto. Es Dios diciendo, me acordaré. Es la belleza que surge después de la tormenta, una luz que no se apaga a pesar de nuestra fragilidad. Ese arco es el puente entre la justicia que debe limpiar y la misericordia que elige sostener. De los hijos de Noé, la humanidad volvió a brotar. Fue una genealogía lírica, una dispersión de almas que buscaban su lugar bajo el sol. Como raíces en busca de suelo fértil, las familias se extendieron, llevando consigo las historias del mundo antiguo, las cicatrices de la inundación y la promesa de la luz. Era el diseño divino en movimiento, llenar la tierra, multiplicar la belleza, ser reflejos de la gloria del Criador en cada rincón del mapa. Pero el corazón humano tiene una memoria corta y un orgullo largo. En las llanuras de Sinar, el ego se convirtió en arquitectura. Hagámonos un nombre, dijeron. Ya no buscaban el rostro del soberano, buscaban su propia divinidad tallada en piedra y betún. Babel fue el cenit de la arrogancia, el intento de asaltar el trono de lo invisible con manos manchadas de barro. No era solo una construcción, era una declaración de independencia, un intento de vivir sin la necesidad de la gracia. Y entonces ocurrió la tragedia poética. El lenguaje, que una vez fue el puente de la comunión, se hizo pedazos. Las palabras se volvieron muros. El silencio de la incomprensión cayó sobre Sinar. No fue un acto de crueldad, sino un acto de contención. El soberano deteniendo el avance de una oscuridad que no tendría límites si todos hablaran el mismo idioma de la rebelión. La dispersión fue la consecuencia de querer ser el centro de un universo que tiene un solo rey. Aquí terminamos este capítulo, con la humanidad fragmentada, vagando bajo un cielo que parece más lejano, pero que sigue siendo el mismo cielo del arco iris. El peso de las sombras es real, la caída es profunda, pero el lamento del Criador siempre termina en una nota de esperanza. Porque incluso en el colapso de nuestras torres, su plan sigue tejiendo una historia que nos llevará, eventualmente, de regreso a casa. Cierra tu diario por hoy. Respira la paz de saber que, aunque nuestras palabras fallen y nuestras manos se cansen de construir, el soberano nunca deja de escribir su canción sobre nosotros. El eco del Edén ya no era un canto, se había convertido en un gemido sordo. Imagina, por un momento, que el aire mismo se vuelve pesado, cargado de una tristeza que no tiene nombre. La tierra, que una vez fue el escenario de los pasos de Dios al atardecer, ahora se estremecía bajo el peso de un diseño que el hombre se había empeñado en romper. No era solo que hiciéramos el mal, era que nuestra imaginación se había vuelto una fábrica de sombras. Cada pensamiento, cada deseo, cada latido del corazón humano era una nota disonante en la sinfonía de la creación. Vemos este periodo como una era de penumbra, la era de los Nefilim. No los miremos como simples figuras de leyenda, sino como el monumento máximo a la desmesura humana. Eran los caídos, la manifestación física de una gloria que buscaba ser divina sin Dios. La belleza de las hijas de los hombres se entrelazó con una rebelión que venía de lo profundo, y el resultado fue un mundo donde el poder era la única ley. La oscuridad no era algo externo, era una infección del alma que se reflejaba en la mirada de cada habitante de este suelo herido. Y en medio de ese silencio moral, el soberano miró, no con la frialdad de un juez distante, sino con el dolor de un padre cuyo tapiz ha sido desgarrado por las manos que él mismo formó. La Escritura dice que le dolió en su corazón, es un lamento sagrado. La depravación no era solo desobediencia, era la corrupción de la esencia misma de la imagen divina. El lienzo estaba tan manchado que la única forma de salvar la belleza original era, paradójicamente, a través de una disolución total. Entonces el cielo se rompió. Pero no fue solo lluvia. Fue como si el Creador, en su infinita justicia y misericordia herida, permitiera que las lágrimas del cielo deshicieran lo que el pecado había anudado. Las fuentes del gran abismo se rompieron. El orden que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo en el Génesis se colapsó. Fue una descreación. El cosmos volvía a ser ese océano caótico y oscuro del principio, antes de que la voz de Dios pusiera límites a la tempestad. Dentro de aquel cofre de madera, el arca, el silencio era absoluto. Noé, el hombre que halló gracia no por su perfección, sino por su fidelidad en medio de la locura, escuchaba el golpeteo rítmico del agua contra el cedro. Era el sonido de un mundo que moría para poder nacer de nuevo. El arca no era solo un barco, era un útero sagrado donde se guardaba la semilla de la esperanza, flotando sobre el juicio de Dios. El juicio y la gracia nunca han estado tan cerca como en esas maderas empapadas. Dios mismo cerró la puerta,
un gesto de protección absoluta que separaba la vieja naturaleza del futuro que estaba por brotar. Cuando las aguas descendieron, el mundo olía a humedad y a nuevas oportunidades. Noé salió al aire libre y lo primero que ofreció fue un sacrificio. El humo subió, un aroma de descanso que calmó la tormenta del corazón divino. Y allí, en ese cielo que aún guardaba el rastro de la tempestad, Dios colgó su arco. Fíjate bien en ese arco iris. No es solo un fenómeno óptico, es un arco de guerra que el guerrero soberano ha decidido colgar en la pared de las nubes. Pero hay un detalle poético que a veces olvidamos. El arco apunta hacia arriba, hacia el cielo, no hacia la tierra. Es la promesa de que, aunque el hombre vuelva a fallar, y sabemos que lo hará, el juicio final no vendrá por el agua. Dios mismo asume la responsabilidad de sostener el cosmos. La estabilidad de las estaciones, el ciclo de la siembra y la cosecha, no dependen de nosotros, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que prometió no volver a destruir la vida de esa manera. El arco iris es el sello de un pacto que nos permite respirar, trabajar y amar, bajo la seguridad de que el escenario de la redención permanecerá firme hasta que la historia llegue a su fin. A partir de Noé, la vida brotó como raíces buscando desesperadamente suelo fértil. La tabla de las naciones no es una lista aburrida de nombres, es una coreografía divina. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en las ramas de un árbol inmenso. Dios, en su soberanía, estaba orquestando la diversidad. Cada etnia, cada lengua incipiente, cada cultura que comenzaba a gestarse en los valles de Mesopotamia y más allá, estaba bajo su mirada providencial. No éramos solo una masa de gente, éramos familias convirtiéndose en naciones. Es un recordatorio de que Dios se interesa por la geografía de nuestras almas y por la historia de nuestros pueblos. Él estaba preparando el lienzo del mundo para que, siglos después, su bendición alcanzara a cada tribu y a cada lengua. Pero en el corazón de esa expansión, el viejo veneno del orgullo volvió a supurar. Llegamos a las llanuras de Sinar. Aquí, la humanidad decidió que el nombre de Dios no era suficiente, necesitaban un nombre propio. Hagámonos un nombre, dijeron. Babel es el monumento al ego humano, la arquitectura del desafío. Cambiaron la piedra, que es obra de Dios, por el ladrillo, que es obra del hombre, cocido en el fuego de su propia ambición. Querían una torre cuya cúspide llegara al cielo, no para adorar, sino para asaltar el trono de la eternidad. Hay una ironía profunda y casi melancólica en el relato. La torre era tan pequeña para el infinito que el texto dice que Dios tuvo que descender para verla. Lo que para el hombre era la cumbre del progreso, para el soberano era un juego de niños en el lodo. Pero era un juego peligroso. La unidad de Babel era una unidad en la maldad, un sistema totalitario donde la voz individual se perdía en el coro del orgullo colectivo. Entonces ocurrió la tragedia poética, el estallido de las lenguas. Dios no los castigó con fuego, sino con el silencio del entendimiento. De repente el vecino se volvió un extraño. La palabra que antes unía, ahora separaba. Babel terminó en confusión, no por un capricho divino, sino como un acto de misericordia disfrazado de juicio. Al dispersarlos y confundir sus lenguas, Dios impidió que la maldad humana se consolidara en una tiranía eterna. El shattering de las lenguas fue el recordatorio de que somos criaturas y que nuestra única unidad verdadera solo podrá encontrarse cuando sea su nombre, y no el nuestro, el que sea exaltado. A través de este viaje por las sombras de la corrupción, el estruendo del diluvio y el colapso de las torres de Babel, vemos un patrón que se repite. Nosotros intentamos subir, pero siempre terminamos cayendo. Nosotros intentamos construir nombres eternos, pero solo logramos ruinas de barro. Sin embargo, en el diseño del soberano, cada ruina es un espacio para una nueva siembra. El juicio de Babel preparó el escenario para que, un día, la bendición no fuera una torre de ladrillos, sino una cruz de madera. La confusión de las lenguas esperaba el día en que un viento recio en Pentecostés traería un entendimiento nuevo, no basado en el orgullo, sino en el espíritu. Incluso cuando nos dispersamos, cuando nos sentimos solos en medio de un mundo que no nos comprende, su plan sigue tejiendo una historia que nos llevará, eventualmente, de regreso a casa. Él es el que desciende, no para juzgar nuestra torre, sino para rescatar a los constructores cansados. Respira la paz de saber que, aunque nuestras palabras fallen y nuestras manos se cansen de construir para nosotros mismos, el soberano nunca deja de escribir su canción sobre nosotros. El hilo de la gracia atraviesa incluso el desastre más grande de nuestra historia. Usted dijo que el diseño era perfecto. Lo dijo al principio, cuando la luz aún no conocía la mancha y el barro solo servía para recibir el soplo de la vida. Pero, ¿qué sucede cuando el aliento se vuelve un suspiro de pesadumbre?
¿Qué pasa cuando la seda del Edén se deshilacha bajo el peso de una oscuridad que nosotros mismos decidimos tejer? Estamos entrando en una de las cámaras más densas y profundas de nuestra historia sagrada. Un lugar donde la belleza se encuentra con el juicio y donde el silencio de Dios se vuelve más elocuente que cualquier tormenta. Aquí, entre los capítulos 6 y 10 del Génesis, no solo leemos sobre agua y madera, o sobre torres y lenguas. Leemos sobre el corazón humano intentando existir lejos de su fuente, y sobre un creador que, a pesar del dolor, se niega a soltar el hilo de su gracia. Hubo un tiempo en que la tierra se volvió pesada, no por el peso de las montañas, sino por el peso de la maldad. La narrativa nos cuenta de los Nefilim, esos gigantes de renombre que caminaban sobre el polvo, pero cuya sombra era más larga que su estatura. El mundo se había convertido en un santuario profanado. La violencia no era solo un acto, era la atmósfera, era el aire que los pulmones inhalaban. Imaginen por un momento el corazón del soberano. La escritura usa una palabra que nos quiebra. Le dolió en su corazón. No es el enojo de un tirano, es el lamento de un artista que ve su obra maestra siendo devorada por el fuego de la autodestrucción. Cada pensamiento de la humanidad era solo el mal, de continuo. La libertad se había convertido en una prisión de espejos donde solo nos veíamos a nosotros mismos, ignorando el rostro de aquel que nos dio el ser. Entonces el cielo se rompió. Pero no piensen en una tormenta común, piensen en el universo deshaciendo su propio orden. Las fuentes del gran abismo estallaron, como si la tierra ya no pudiera contener el dolor de lo que sostenía. La lluvia no fue solo agua, fue la disolución de la creación. Dios estaba retirando su mano que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo, permitiendo que el caos regresara por un momento, no para destruir por odio, sino para lavar en un bautismo cósmico. Noah, un hombre que halló gracia, no porque fuera perfecto, sino porque su mirada estaba alineada con el soberano, se convirtió en el custodio de la semilla de la vida. El arca, esa estructura de madera de gofer, olía a resina, a sudor y a una esperanza desesperada. Era un útero flotando en medio de un funeral planetario. Fuera, el rugido de las olas. Dentro, el latido de los pocos que aún confiaban. Cuando las aguas se retiraron, el mundo olía a nuevo, pero también a una fragilidad punzante. Noah sale y lo primero que hace es levantar un altar. El aroma del sacrificio sube y el soberano responde con una promesa pintada en el lienzo del cielo. El arco iris. No lo vean como un simple fenómeno óptico. Fue el primer neón de la esperanza divina, un recordatorio visual de que Dios nunca más permitiría que el juicio fuera el final de la historia. El arco no está apuntando hacia la tierra, sino hacia el cielo, como si el rey dijera: si alguien debe recibir la flecha de la justicia, seré yo antes que ustedes otra vez. La gracia comenzó a tejerse en el mismo aire que respiramos. El capítulo 10 es un poema de genealogías. A menudo saltamos estos nombres, pero cada uno es una semilla. La humanidad comenzó a ramificarse, buscando su lugar bajo el sol. Eran las raíces de lo que somos hoy, una diversidad hermosa y compleja. Dios estaba cumpliendo su mandato: llenad la tierra. Pero el corazón humano todavía cargaba con la cicatriz del orgullo, y en lugar de dispersarse para reflejar su gloria, decidimos concentrarnos para construir la nuestra. Llegamos a la llanura de Sinar. Hagámonos un nombre, dijeron. Babel no era solo una construcción, era una declaración de independencia. Querían llegar al cielo sin pasar por el soberano. Querían una unidad basada en el poder, no en el amor. Construyeron con ladrillos en lugar de piedras, porque el ladrillo es producto del hombre, uniforme y controlado, mientras que la piedra es creación de Dios, única y libre. Pero Dios, en su misericordia disfrazada de juicio, descendió. Lo que para ellos era una cima, para él era tan pequeño que tuvo que bajar para verlo. Y allí ocurrió la tragedia poética, el chattering de las lenguas. De repente, el vecino se volvió un extraño. La palabra, que antes era un puente, se convirtió en un muro. Babel terminó en confusión, no por un capricho divino, sino como un acto de protección. Dios impidió que nuestra maldad se consolidara en un sistema totalitario eterno. Nos dispersó para que, un día, nuestra unidad no viniera de una torre de barro, sino de una cruz de madera. Usted dijo que nos buscaría. Y en medio de nuestras ruinas de Babel, entre las cenizas de nuestros intentos de ser dioses, el soberano sigue escribiendo su canción. El hilo de su gracia atraviesa el diluvio, la dispersión y el silencio. No estamos solos en nuestra confusión. Cada lengua que hoy hablamos es un recordatorio de nuestra finitud,
pero también una invitación a esperar el día en que todas las voces se unan en un solo canto, no para exaltar nuestro nombre, sino el suyo. Respira profundo. El diseño sigue en marcha, y tú eres parte de su tapiz. La historia no es una línea recta de progreso, es un tejido de aliento y barro que, a veces, se deshilacha bajo el peso de nuestras manos. Para entender el Génesis del capítulo 6 al 10, debemos ver el tiempo no como fechas, sino como estaciones del alma humana. Es la transición de la cuna a la tormenta, y de la tormenta a la confusión. El tiempo comenzó a oscurecerse. El linaje de Set, aquellos que invocaban el nombre del soberano, comenzó a mezclarse con la rebelión. La belleza se volvió una moneda de cambio y el poder un ídolo. Aquí aparecen los Nefilim, los caídos o derribadores. No los veamos solo como gigantes de leyenda, sino como la encarnación del ego humano llevado al paroxismo. Hombres de renombre que llenaron la tierra de violencia. La maldad no era un error de cálculo, era un diseño deliberado del corazón. El texto dice que le dolió en su corazón. Imagina ese dolor. No es el berrinche de un juez distante, sino el lamento de un padre que ve su obra maestra cubriéndose de moho y sangre. El tiempo aquí se siente lento, estancado en una perversión que ya no permitía el crecimiento de lo sagrado. El tiempo del juicio llegó. No fue solo agua, fue una descreación. El soberano permitió que el caos que él había ordenado en el principio volviera a cubrirlo todo. Las lágrimas del Creador se confundieron con las cataratas de los cielos. La atmósfera es de una melancolía absoluta, el silencio de un mundo que ha dejado de respirar bajo las olas. Pero dentro del arca, el tiempo era de espera. El olor a animales, a madera húmeda y a sudor humano. Es el santuario de la preservación. El arca es el útero de una nueva humanidad, el tiempo de la renovación. El sacrificio de Noé sube como un aroma grato, no porque Dios necesitara la sangre, sino porque el hombre finalmente reconocía su dependencia. Aquí el soberano entrega el pacto. El arco iris no es una decoración, es un arco de guerra colgado en las nubes, apuntando hacia arriba, no hacia nosotros. Dios está diciendo, si este pacto se rompe, el juicio caerá sobre mí. Es la sombra de la cruz proyectada en las nubes del post-diluvio. El diseño se restaura con una promesa de paciencia. El hilo de la gracia no se cortó en Babel, se enredó para que Dios mismo pudiera venir a desenredarlo. Desde el primer lamento de los Nefilim hasta el estallido de las lenguas en Sinar, el soberano ha estado observando. No somos solo sobrevivientes de un diluvio o náufragos de una torre caída. Somos el objeto de una búsqueda implacable. En la confusión de tus propias palabras, en el peso de tus propias sombras, recuerda que el diseñador sigue frente al tapiz. Él no ha terminado de tejer. Respira. El aroma de la tierra mojada después de la tormenta sigue siendo una invitación a volver a casa. La torre cayó, pero el trono sigue firme. Hubo un tiempo en que el eco de la voz del Creador era la única música que el hombre necesitaba. Pero el silencio se volvió pesado. En los días previos al gran quiebre, la humanidad comenzó a susurrar una melodía distinta. Tú dijiste que somos tuyos, murmuraban las sombras. Pero nosotros decimos que somos nuestros. La depravación no fue un evento súbito, fue un deshilachamiento lento del tapiz divino. Los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres y no vieron en ellas el reflejo de la gloria, sino un objeto para su propio diseño. La belleza, que debía ser un puente hacia el santuario, se convirtió en una moneda de cambio para el ego. El mundo se oscureció. No era una falta de luz física, sino una anemia del alma. Los Nefilim, esos gigantes de renombre, eran el monumento viviente a la hibridación de nuestra soberbia con el vacío. Siente el peso de ese aire. Era un aire que apestaba a resentimiento y a la sangre que la tierra ya no podía absorber. El diseño original, esa delicada danza de propósito e intención, estaba siendo asfixiado por una maleza de pensamientos que eran, de continuo, solamente el mal. El corazón humano, creado para ser el trono de la presencia de Dios, se había convertido en un taller de ídolos invisibles. Tú dijiste, y se hizo. Pero ahora el hombre decía, y lo que se hacía era el caos. El dolor del Creador no era el de un juez distante, sino el de un padre que ve a su hijo desintegrarse en la locura. Le dolió en su corazón. Esa frase es el epicentro del conflicto espiritual, la vulnerabilidad de un Dios que ama lo que tiene el poder de rechazarlo.
La lluvia no fue solo agua, fue el llanto del Creador hecho materia. Fue la descreación. El soberano decidió retirar su mano que sostenía los límites del abismo. Si el hombre quería un mundo sin Dios, Dios le mostró cómo se ve el mundo cuando las leyes de la gracia se suspenden. Un retorno al vacío, al tohu babohu, al caos sin forma. Imagina el olor dentro del arca, madera húmeda, el pelaje de las bestias, el sudor del miedo y el incienso de la oración desesperada. Afuera, el mundo que conocían, sus ciudades de ladrillo y sus monumentos a la fama, se disolvía como sal en el océano. Cada ola que golpeaba el costado del arca era un recordatorio de que la vida es un regalo frágil, sostenido únicamente por una promesa. Tú dijiste que nos destruirías. Pudo haber pensado Noé en la oscuridad del piso inferior, escuchando el crujir de las vigas. Pero en el centro del juicio había un santuario. El arca no era un barco de salvación por los méritos de los que estaban dentro, sino un refugio de soberanía. El Señor mismo cerró la puerta. No fue Noé quien echó el cerrojo, fue la mano del diseñador asegurando que el hilo del tapiz no se cortara definitivamente. El diluvio fue el bautismo violento de la creación. La tierra necesitaba ser lavada de la mancha de la autonomía humana. Cada gota de lluvia era una palabra de juicio, pero cada centímetro de madera de gofer era una palabra de misericordia. El conflicto espiritual aquí alcanza su cenit. ¿Puede la justicia de Dios coexistir con su deseo de redimir? La respuesta flota en medio de la tempestad. Cuando el suelo finalmente se secó, el primer aliento de Noé fue el aroma de la tierra mojada, pero con una pureza que el mundo nunca volvería a conocer. Era el olor de una segunda oportunidad. El sacrificio que ofreció no era para calmar a una deidad caprichosa, sino un acto de reconocimiento. Tú dijiste que somos polvo, y aquí estamos, sostenidos por tu gracia. Entonces sucedió. El arco iris es el arma de Dios colgada en las nubes. El arco apunta hacia arriba, hacia el corazón de Dios, no hacia el hombre. Es como si el soberano dijera: si este pacto se rompe, que la flecha del juicio caiga sobre mí. Es la belleza de la intención divina envolviendo la fragilidad humana. Tú dijiste que no volverías a maldecir la tierra por causa del hombre. Esa promesa no se basaba en que el hombre hubiera cambiado, porque el corazón seguía siendo el mismo, sino en que Dios es fiel a su propio carácter. El conflicto espiritual se calma por un momento. El tapiz respira. Las estaciones vuelven, la siembra y la siega, el frío y el calor. El ritmo de la gracia se restablece en el pulso de la naturaleza. La humanidad no es una masa informe, es un jardín de etnias, cada una con un reflejo distinto de la imagen de Dios. La tabla de las naciones no es una lista aburrida de nombres, es una lírica de la expansión. Sem, Cam y Jafet, tres ramas que buscaban el suelo para cumplir el mandato de llenar la tierra. En este crecimiento vemos el diseño del curador. Cada cultura, cada lengua que empezaba a gestarse en el silencio de las familias, tenía el potencial de cantar un atributo diferente de la gloria. Eran raíces buscando agua, buscando identidad. Pero incluso en esta expansión, el conflicto espiritual persistía como una corriente subterránea. El hombre buscaba su hogar, pero a menudo olvidaba al arquitecto del mismo. Cada nombre en esa genealogía es un hilo. Algunos hilos se tejen hacia la luz, otros parecen perderse en la sombra de la distancia. Pero el soberano conoce cada fibra. No hay nación que sea un accidente. No hay pueblo que esté fuera del mapa de la divina providencia. Tú dijiste que nos dispersáramos, pero nosotros dijimos: hagámonos un nombre. Aquí, el conflicto espiritual se vuelve arquitectónico. El pecado de Babel no fue el deseo de construir, sino el deseo de autonomía absoluta. Querían seguridad sin Dios, unidad sin verdad. Observa la diferencia. Dios hace piedras únicas, el hombre fabrica ladrillos uniformes. El ladrillo es el símbolo del totalitarismo espiritual. Obliga a cada alma a ser igual a la otra para servir a un sistema que intenta escalar el cielo por la fuerza. Babel era el primer intento de crear un paraíso artificial, una utopía basada en el esfuerzo humano. Lleguemos al cielo, decían. Pero el cielo no es un destino al que se llega con andamios, sino un reino que desciende por gracia. La tragedia poética de Babel es el desgarro del lenguaje. La palabra, que era el puente entre el tú y el yo, se convirtió en un muro. El silencio que siguió a la confusión de Babel fue el más doloroso de la historia. Cada familia se alejó en una dirección distinta, cargando con el peso de no ser comprendida.
La unidad humana, cuando se divorcia de la voluntad de Dios, termina siempre en fragmentación. Tú dijiste, y el mundo cayó. Pero Él dijo, y el mundo comenzó su largo camino de regreso. En el conflicto espiritual de tu propia vida, quizás sientas que estás viviendo en las ruinas de tu propia Babel. Tal vez sientes que el diluvio de tus errores ha borrado el paisaje de tu propósito. Pero recuerda esto, el diseñador no ha abandonado el tapiz. Babel no fue la última palabra. El soberano permitió la confusión de las lenguas para que un día, en otro momento del tiempo, pudiera traer una unidad que no se basara en el orgullo del ladrillo, sino en el sacrificio de la piedra angular. No eres un náufrago de una torre caída. Eres el objeto de una búsqueda implacable. En el peso de tus sombras, hay un creador que todavía susurra promesas. Escucha, Él no ha terminado de tejer tu historia. Respira el aroma de la tierra después de la lluvia. La torre cayó, pero su trono permanece firme. Y su voz, la misma que separó las aguas de los cielos, te llama por tu nombre, en el idioma que tu corazón siempre ha comprendido. Hubo un tiempo en que el aire mismo pesaba. No era solo la humedad de un mundo joven, sino la densidad del pensamiento humano que se había vuelto, centímetro a centímetro, hacia la oscuridad. La narrativa de la humanidad, que comenzó con un susurro de vida en un jardín, se había transformado en un grito sordo de rebelión. Los días de Noé no fueron solo días de pecado evidente, sino de una sofisticación del mal que hacía que el corazón del soberano se estremeciera. Imaginen el tapiz divino siendo desgarrado por manos que él mismo había formado. La corrupción no era solo un acto, era una atmósfera. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres cruzaron fronteras que la santidad había trazado, y el resultado fue una distorsión de la imagen divina. Los Nefilim caminaban sobre la tierra como monumentos vivientes al orgullo, recordatorios de que el hombre quería la gloria del cielo sin la presencia del santo. En este santuario de sombras, el diseñador miró su obra. No miró con el odio de un juez distante, sino con el dolor de un artista que ve su obra maestra siendo consumida por el moho. La Biblia dice que le dolió en su corazón. Es una vulnerabilidad sagrada. El Creador no es una máquina de decretos, es un padre que experimenta el peso del rechazo. Cada pensamiento de los hombres era solo el mal, continuamente. Era un ruido blanco de maldad que ahogaba la música de las esferas. La construcción del arca fue el sermón más largo y silencioso de la historia. Cada martillazo era un eco de la paciencia de Dios, un recordatorio de que la gracia siempre precede al juicio. Noé, el hombre de la quietud, caminaba en una justicia que no era suya, sino un regalo de la mirada del soberano. La lluvia no era simplemente un fenómeno meteorológico, era el desmantelamiento del cosmos. Dios estaba retirando su mano ordenadora, permitiendo que las aguas que Él había separado en el Génesis se unieran de nuevo para sepultar la violencia humana. Era una decreación. El mundo volvía a ser caos y vacío. Dentro del arca, el aroma era una mezcla de heno, animales y el olor acre del miedo transformado en fe. Noé escuchaba el golpeteo de las gotas, las lágrimas del Creador, chocando contra la madera. El juicio de Dios es real porque su amor es real. Un Dios que no se indigna ante la crueldad no es un Dios que ama. El diluvio fue el baño de sangre de una creación que necesitaba ser lavada para no morir eternamente en su propia podredumbre. Salir del arca fue como nacer de nuevo. El aire olía a tierra mojada, a vida que se abre paso entre los escombros. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, sino un altar. El sacrificio subió como un aroma grato, no porque Dios necesitara la sangre, sino porque la humanidad reconocía que solo por el sacrificio hay supervivencia. Dios colgó su arco en las nubes. En el hebreo original es un arco de guerra. El soberano estaba diciendo: he colgado mi arma, mi justicia ha sido satisfecha por ahora, y he puesto el arco apuntando hacia el cielo, no hacia ustedes. Fue el primer contrato de paz universal. El arco iris es el recordatorio de que, aunque merecemos el diluvio, recibimos el sol. Es la intención divina de preservar la vida mientras el plan redentor avanza en silencio. La tabla de las naciones en Génesis 10 es a menudo leída como una lista seca, pero es en realidad un poema sobre la expansión de la gracia. La humanidad comenzó a ramificarse como raíces sedientas buscando el suelo de su destino. Sem, con su inclinación hacia lo sagrado; Cam, con su vigor por la tierra; Jafet, con su curiosidad por los confines. Cada nombre es un hilo en el tapiz. Dios no quería una humanidad monolítica y aburrida.
Él diseñó la diversidad de culturas como un reflejo de su propia infinitud. La unidad que Dios busca no es la uniformidad, sino una armonía de voces distintas cantando la misma canción de dependencia. Pero el hombre, en su inseguridad y orgullo, siempre prefiere el ladrillo al espíritu. Babel fue el cenit del ego humano. Hagámonos un nombre, dijeron. Ya no querían ser portadores de la imagen de Dios, querían ser su propia imagen. El ladrillo reemplazó a la piedra. La piedra es creada por Dios, el ladrillo es fabricado por el hombre. Babel fue el intento de construir un paraíso artificial, un sistema donde la técnica y el poder humano pudieran prescindir del soberano. La arquitectura de la rebeldía es siempre imponente, pero hueca. Dios no bajó a Babel porque tuviera miedo de la torre. Bajó porque la torre era una prisión para el alma humana. La confusión de las lenguas fue, paradójicamente, un acto de misericordia preventiva. Si el hombre unido en el mal no tiene límites, se destruiría a sí mismo por completo. La tragedia de Babel es el desgarro del lenguaje. La palabra, que debía ser el puente entre dos almas, se convirtió en un muro. Cada familia se alejó cargando su propio dialecto de soledad. La fragmentación del mundo nació del deseo de una falsa unidad. Desde aquel día, la humanidad ha estado tratando de volver a entenderse, buscando un traductor universal para el dolor del corazón. Tú dijiste, y el mundo se fragmentó. Pero el soberano dijo, y la historia comenzó su lento retorno a casa. En el conflicto espiritual de tu propia vida, quizás sientas que habitas en las ruinas de tu propia Babel. Tal vez sientes que el diluvio de tus errores ha borrado el paisaje de tu propósito, dejándote en un lodo de confusión. Pero recuerda esto, el diseñador no ha abandonado el tapiz. Él es el experto en recoger los fragmentos de lenguajes rotos y vidas dispersas. Babel no fue el final. El soberano permitió la confusión para que un día, en el momento perfecto del tiempo, pudiera traer una unidad que no se basa en el orgullo del ladrillo, sino en la entrega de la piedra angular. Él no quiere que construyas una torre hacia Él. Él ha bajado para ser el puente hacia ti. No eres un náufrago de una torre caída, eres el objeto de una búsqueda implacable. En el peso de tus sombras hay un creador que todavía susurra promesas en el idioma de tu alma. Respira el aroma de la esperanza. La torre cayó, pero su trono permanece firme. Y su voz, la misma que separó las aguas de los cielos y calmó la tempestad, te llama por tu nombre, invitándote a dejar de construir para empezar a descansar en su diseño. La historia continúa, y tu nombre está escrito en el hilo de gracia que une todas las naciones. Tú dijiste que el peso de tus sombras es demasiado grande para ser redimido. Dijiste que, al igual que aquellos constructores en la llanura de Sinar, has pasado años apilando ladrillos de esfuerzo, tratando de alcanzar una altura que calmara tu inseguridad, solo para despertar un día y descubrir que ya no hablas el mismo idioma que aquellos que amas. Sientes que el diluvio de tus propias decisiones ha borrado los senderos que antes conocías. Pero escucha el susurro que viaja sobre las aguas del caos. En el tapiz divino, el juicio nunca es la última palabra, la restauración lo es. Cuando el soberano contempló la corrupción de la tierra, su corazón no se llenó de ira fría, sino de un dolor sagrado. El diluvio no fue un arranque de furia, sino una limpieza dolorosa, un deshacer del cosmos para poder volver a tejerlo con hilos de esperanza. Si hoy sientes que las aguas te cubren, no es para ahogarte, sino para disolver lo que ya no sirve, para que puedas flotar en el arca de su gracia. Mira el arco iris. No lo veas solo como un fenómeno meteorológico. Míralo como la firma de neón de un Dios que se compromete con tu fragilidad. El arco de guerra ha sido colgado en las nubes, pero apunta hacia arriba, lejos de ti. Él ha tomado la flecha de la justicia sobre sí mismo para que tú solo recibas el aroma de la tierra mojada y la promesa de un nuevo comienzo. ¿Te sientes fragmentado tras la caída de tu propia Babel? ¿Sientes que tus palabras son muros? La tragedia de las lenguas confundidas fue, en realidad, un acto de misericordia protectora. El soberano detuvo la construcción de la torre para que el hombre no se asfixiara en su propio orgullo. A veces, Él permite que nuestros planes se desmoronen y que nuestras voces se pierdan en la confusión, para que dejemos de confiar en la solidez del ladrillo quemado y comencemos a confiar en la solidez de su carácter. En tu desolación, Él está traduciendo tus suspiros. No necesitas construir una torre para llegar al cielo, porque el cielo ha bajado a caminar entre tus escombros. La unidad que perdimos en Babel no se recupera con un lenguaje humano perfecto, sino con el lenguaje del Espíritu, que habla de sacrificio, de entrega y de un amor que une lo que el pecado separó. Deja de cargar el peso de las sombras. El lamento del Creador se ha convertido en un canto de bienvenida. Las naciones se esparcieron, sí,
pero bajo la misma mirada soberana que conoce cada ruta, cada río y cada lágrima. Respira. El diseño original no ha sido cancelado. Tu historia no es una crónica de ruinas, sino el prólogo de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad donde no habrá muros, porque la luz del Cordero será el único lenguaje que necesitemos entender. Tal vez lo has dicho en voz baja, en el rincón más oscuro de tu habitación. ¿Es este el final de mi diseño? ¿Es este el peso de lo que he roto? Tú dijiste que el silencio de Dios era indiferencia, pero en Génesis aprendemos que su silencio es a veces el lamento de un corazón que se rompe por la distorsión de su propia imagen. Antes del agua, hubo una inundación de sombras. El mundo se había vuelto denso, cargado de una violencia que no solo hería el cuerpo, sino que desgarraba el tejido mismo de la creación. Aquellos días de los Nefilim no fueron solo leyendas de gigantes. Fueron la era de la egolatría absoluta, donde el hombre buscaba ser su propio Dios, oscureciendo el horizonte con la arrogancia de su propia fuerza. Tú dijiste que el juicio de Dios era un acto de ira ciega. Pero mira más de cerca. Mira a través de la lluvia. Aquello no fue solo una tormenta meteorológica, fue el cosmos deshaciéndose en llanto. Imagina al Creador viendo cómo su poema de amor se convertía en un grito de guerra. El diluvio fue la disolución de un mundo que ya no podía sostener su propio peso de maldad. El agua no cayó para destruir la vida, sino para lavar el lienzo que el pecado había manchado de sangre. Cada gota era una lágrima de la soberanía divina, un retroceso doloroso al caos original para que, desde el abismo, algo nuevo pudiera emerger. Y en el arca, en medio del crujir de la madera y el olor a animal y miedo, Noa escuchó lo que tú también has necesitado oír en tus noches de naufragio. Yo me acuerdo de ti. Tú dijiste que el aroma de la tierra mojada después de la tragedia no era más que un alivio temporal. Pero para Dios fue el perfume de una nueva alianza. Cuando el arca descansó y el lodo comenzó a secarse, el primer sacrificio no fue una transacción, sino una conversación. El olor a leña quemada y tierra húmeda subió como un suspiro de alivio humano que se encontró con la fidelidad divina. Ese arco iris que ves no es solo un fenómeno óptico, es la firma de neón de un Dios que cuelga su arma de guerra. El arco apunta hacia arriba, hacia él mismo, como diciendo: si este pacto se rompe, la flecha de la justicia caerá sobre mí, no sobre ti. Es la promesa de que la belleza siempre tiene la última palabra sobre el juicio. Tú dijiste que te sientes perdido en la multitud, como una hoja al viento en la historia del mundo. Pero mira a la mesa de las naciones. Esa genealogía que a veces leemos con prisa es, en realidad, un mapa lírico de su cuidado. Cada nombre, cada linaje que se extendía como raíces buscando suelo, estaba bajo su mirada. Las naciones no se esparcieron por accidente. Fueron enviadas a llenar la tierra con una diversidad que reflejara su infinita creatividad. Eres parte de ese enramado, una fibra en el tapiz que él sigue tejiendo con hilos de gracia y soberanía. Sin embargo, el orgullo humano siempre busca un centro que no sea Dios. Y llegamos a Babel. Tú dijiste que el lenguaje es una barrera, que nadie te entiende, que tus palabras son muros. En Babel, el hombre quiso construir una torre cuya cúspide tocara el cielo. No buscaban a Dios, buscaban hacerse un nombre. El ladrillo quemado y el betún fueron los materiales de su propia prisión de ego. La confusión de las lenguas no fue un castigo cruel, sino una intervención quirúrgica. Dios los separó para salvarlos de la asfixia de la uniformidad tiránica. ¿Te sientes fragmentado tras la caída de tu propia Babel? ¿Sientes que tus planes se han desmoronado y que hablas un idioma que nadie comprende? En tu desolación, el soberano está traduciendo tus suspiros. Él permite que nuestras torres caigan para que dejemos de confiar en la solidez de lo que construimos con nuestras manos y comencemos a confiar en la solidez de su carácter. La unidad que perdimos en aquel campo de Sinar no se recupera con un esfuerzo humano por ser iguales, sino en la cruz, donde todos los idiomas encuentran su gramática en el amor del Hijo. No necesitas construir una escalera al cielo, porque el cielo ha bajado a caminar entre tus escombros. Tu historia no es una crónica de ruinas, sino el prólogo de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad donde no habrá muros, porque su presencia será el único lenguaje que necesitaremos entender. Tú dijiste que el peso de las sombras era demasiado para ti, pero hoy el lamento del Creador se ha convertido en un canto de bienvenida. Deja las herramientas de tu orgullo a un lado. El diseño original no ha sido cancelado, está siendo redimido en cada una de tus grietas. Confía en el trazo de su mano sobre tu vida. Lo que tú llamas final, Él lo llama tierra fértil.
Lo que tú llamas caos, Él lo llama el lienzo para mi gloria. Dijiste que el peso de las sombras era una carga que tus hombros no podrían soportar. Dijiste entre susurros cargados de una fatiga existencial que el mundo se había vuelto demasiado oscuro, demasiado denso, demasiado lleno de gigantes que devoraban la paz de los humildes. En el eco de los capítulos de Génesis escuchamos ese mismo lamento. No es solo historia antigua, es la cartografía de tu propia alma cuando siente que la depravación de lo cotidiano ha asfixiado el diseño original. Miramos hacia atrás, a esos días donde la tierra se llenó de violencia, donde el pensamiento del corazón humano era solo el mal de continuo. Aquella era la era de los Nefilim, no solo como figuras de leyenda, sino como la personificación del orgullo desmedido, de la fuerza bruta intentando eclipsar la gloria del soberano. Sentiste ese mismo peso, ¿verdad? Esa sensación de que la belleza ha sido exiliada y que solo queda el ruido de un mundo que ha olvidado su origen. El aire se volvió espeso, como el betún de las llanuras de Sinar, y la luz se volvió cenicienta. Pero en medio de esa oscuridad, el Creador no guardó un silencio indiferente. El diluvio no fue un arranque de ira caprichosa, fue la disolución del cosmos herido. La lluvia que cayó durante 40 días y 40 noches no era solo agua atmosférica, eran las lágrimas del Creador hechas océano, un llanto sagrado que buscaba limpiar la herida infectada de la creación. Fue un acto de misericordia severa. El agua deshizo lo que el pecado había corrompido, devolviendo al mundo a un estado de gestación, un útero acuático donde la esperanza, encerrada en una caja de madera de gofer, esperaba el momento de respirar de nuevo. ¿Te sientes fragmentado tras la caída de tu propia Babel? ¿Sientes que tus planes se han desmoronado, que esos edificios de identidad que construiste con tanto esfuerzo se han vuelto escombros a tus pies? A veces hablamos un idioma que nadie comprende, un lenguaje de soledad, de sueños rotos y de lo que pudo ser. Construimos nuestras torres buscando un nombre, buscando una seguridad que el cielo parece negarnos, olvidando que la verdadera altura no se alcanza escalando, sino rindiéndose. En tu desolación, el soberano está traduciendo tus suspiros. Él permite que nuestras torres caigan, no para dejarnos sin hogar, sino para que dejemos de confiar en la solidez de lo que construimos con nuestras manos y comencemos a confiar en la solidez de su carácter. El colapso de Babel fue una intervención quirúrgica del amor divino. Dios nos separó para salvarnos de la asfixia de la uniformidad tiránica, para que en nuestra dispersión buscáramos la unidad que solo se encuentra en Él. La confusión de las lenguas fue el prólogo de una armonía más profunda. La unidad que perdimos en aquel campo de Sinar no se recupera con un esfuerzo humano por ser iguales, ni con tratados de paz firmados con manos temblorosas. Se recupera en la cruz. Allí todos los idiomas encuentran su gramática en el amor del Hijo. Allí el lamento del Creador se funde con el grito de victoria. La sangre vertida es el único lenguaje que todas las naciones, desde las raíces de la tabla de las naciones hasta los confines del mundo moderno, pueden entender como hogar. No necesitas construir una escalera al cielo, porque el cielo mismo ha bajado a caminar entre tus escombros. Tu historia no es una crónica de ruinas, aunque hoy te sientas rodeado de ellas. Es el prólogo de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad donde no habrá muros de separación, porque su presencia será el único lenguaje que necesitaremos entender. En su reino, la diversidad no es división, sino un tapiz de colores diseñado para reflejar la infinita faceta de su gloria. Dijiste que el arco iris era solo un fenómeno físico, una refracción de luz. Pero hoy, míralo de nuevo. Es el sello de una promesa inquebrantable, un recordatorio de que las aguas del juicio no tendrán la última palabra. El aroma de la tierra húmeda después del diluvio es el perfume de la gracia. Cada vez que sientas que tu idioma se quiebra, que tu nombre se desvanece y que tus torres caen, recuerda que hay alguien que conoce cada una de tus grietas y ha decidido habitarlas. Deja las herramientas de tu orgullo a un lado. El diseño original no ha sido cancelado. Está siendo redimido en cada uno de tus fracasos, en cada una de tus dispersiones. Lo que tú llamas final, Él lo llama tierra fértil. Lo que tú llamas caos, Él lo llama el lienzo para mi gloria. Confía en el trazo de su mano sobre tu vida. Él es el traductor de tus lágrimas y el reconstructor de tus ruinas. No estás solo en la dispersión, estás siendo guiado hacia el encuentro final. Dijiste que el mundo era tuyo para moldearlo a tu imagen, que tu voluntad era el único pincel necesario para pintar el horizonte. Pero observa cómo los colores se han oscurecido. En los días de la gran corrupción, antes de que el cielo se rompiera, la tierra no solo estaba llena de violencia,
estaba saturada de una tristeza densa, una melancolía cósmica que nacía de haber olvidado el diseño original. La era de los Nefilim no fue una época de héroes, sino de vacío. Fue el momento en que el susurro del Creador fue ahogado por el grito del ego. La depravación no comenzó con actos externos, sino con la erosión del corazón, con ese pensamiento que se vuelve una fortaleza contra la luz. Cada intención era un ladrillo de sombra. Y allí, en medio de esa oscuridad que parecía eterna, el corazón de Dios no se llenó de ira ciega, sino de un dolor insondable. No fue un juez golpeando un mazo, fue un padre cuyo aliento se convirtió en un suspiro de duelo. Dijiste que el diluvio fue un castigo cruel, un borrón de agua sobre la historia. Pero hoy te invito a verlo con los ojos de la redención. Aquella lluvia no fue solo agua, fue el llanto del soberano cayendo sobre su creación herida. El cosmos se estaba disolviendo porque el pecado lo había vuelto insostenible. Fue un acto de misericordia terrible, deshacer el mundo para que pudiera ser vuelto a ser. La arquitectura del arca no era una prisión de madera, sino un útero de gracia flotando sobre el caos. Mientras las aguas subían, el mundo antiguo, con todo su orgullo y sus torres invisibles de autosuficiencia, se hundía en el silencio. El sonido del diluvio era la sinfonía de la desconstrucción. Imagina el olor del aire saturado de humedad, el frío calando los huesos y, sin embargo, el calor de una promesa que latía dentro de esa caja de madera sellada con brea. La brea, ese símbolo de la expiación, que mantiene el juicio afuera y la vida adentro. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la tierra no despertó con un grito de triunfo, sino con un suspiro de alivio. ¿Puedes olerlo? Es el aroma de la tierra húmeda, ese perfume que solo nace después de la tormenta más destructiva. Es el olor de un nuevo comienzo que no fue ganado, sino regalado. Dijiste que el arco iris es solo física, un ángulo preciso de luz a través de una gota. Pero en el santuario de su presencia, el arco iris es el sello de una rendición divina. Dios colgó su arco en las nubes. No es un arco tensado para disparar flechas de juicio, sino un arco que apunta hacia su propio corazón, como diciendo: si este pacto se rompe, el golpe caerá sobre mí. Esa luz no es estática, es vibrante. Es una promesa que todavía respira. Es el recordatorio de que, aunque el hombre sigue llevando las semillas de la caída en su interior, el Creador ha decidido que su gracia será más vasta que nuestro fracaso. Cada vez que el cielo se tiñe de esos 7 colores, el tiempo se detiene para susurrarte que no serás destruido por lo que has hecho, porque hay un diseño que trasciende tus ruinas. La humanidad comenzó a ramificarse, no como una plaga, sino como un jardín que busca el sol. La tabla de las naciones es la lírica de nuestra diversidad, una genealogía escrita con el deseo de encontrar un hogar. Cada linaje, cada cultura que nacía, era una faceta diferente del tapiz divino. Sin embargo, en nuestro vagabundeo, volvimos a decir lo mismo que antes de la lluvia. Dijiste que podrías encontrar tu identidad en tu sangre, en tu tierra, en tu nombre. Pero las raíces, si no encuentran el suelo de la eternidad, terminan secándose. Nos esparcimos por la tierra, llevando con nosotros la nostalgia de un Edén que ya no podíamos recordar, pero que nuestras almas se negaban a olvidar. La diversidad, que debía ser un coro de alabanza, comenzó a convertirse en un campo de batalla de malentendidos. Llegamos a la llanura de Sinar con los corazones encendidos por una ambición fría. Hagámonos un nombre, dijiste. Construyamos una escalera que obligue al cielo a reconocernos. Babel fue el cenit del ego humano, el intento de crear una unidad sin espíritu, una paz sin el príncipe de paz. Usaste ladrillos en lugar de piedras. El ladrillo es obra humana, uniforme, artificial, mientras que la piedra es creación de Dios, única y sólida. Querías una sola lengua para declarar tu propia gloria. Pero el amor no puede sobrevivir en un lenguaje que solo sabe pronunciar el yo. Por eso, la confusión de las lenguas no fue un castigo cruel, sino un acto de contención protectora. Dios fracturó tu lenguaje para que no pudieras unirte en tu propia destrucción. La tragedia de Babel fue el silencio que quedó después, la imposibilidad de entender al otro, la soledad de hablar y que tus palabras reboten contra un muro de incomprensión. Esa es la herida que todavía cargamos, la sensación de que, por más que hablemos, nadie nos escucha realmente. Pero aquí, en este espacio sagrado donde tu historia se encuentra con la suya, quiero que escuches lo que el Hijo dice hoy. Dijiste que el arco iris era solo un fenómeno físico, una refracción de luz. Pero hoy, míralo de nuevo.
Es el sello de una promesa inquebrantable, un recordatorio de que las aguas del juicio no tendrán la última palabra sobre tu vida. El aroma de la tierra húmeda después del diluvio es el perfume de la gracia que ahora te rodea. Cada vez que sientas que tu idioma se quiebra, que tu nombre se desvanece en medio de la multitud y que tus torres personales caen, recuerda que hay alguien que conoce cada una de tus grietas y ha decidido habitarlas. Él no es el Dios que mira desde la cima de la Torre de Babel para burlarse de nuestra confusión. Él es el Dios que bajó, que se hizo verbo, para que el lenguaje del amor fuera el único que necesitáramos traducir. No necesitas construir una escalera al cielo, porque el cielo mismo ha bajado a caminar entre tus escombros. Tu historia no es una crónica de ruinas, aunque hoy te sientas rodeado de ellas. Es el prólogo de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad donde no habrá muros de separación, porque su presencia será el único lenguaje. En su reino, la diversidad no es división, sino un tapiz de colores diseñado para reflejar la infinita faceta de su gloria. Deja las herramientas de tu orgullo a un lado. El diseño original no ha sido cancelado. Está siendo redimido en cada uno de tus fracasos, en cada una de tus dispersiones. Lo que tú llamas final, Él lo llama tierra fértil. Lo que tú llamas caos, Él lo llama el lienzo para mi gloria. Confía en el trazo de su mano sobre tu vida. Él es el traductor de tus lágrimas y el reconstructor de tus ruinas. No estás solo en la dispersión, estás siendo guiado hacia el encuentro final, donde todas las naciones, lenguas y pueblos encontrarán, por fin, su gramática en el amor de aquel que lo entregó todo por ti. La historia no comienza con el agua, sino con el peso del silencio divino. Antes de que las nubes se rasgaran, el mundo ya estaba sumergido, no en océanos, sino en una oscuridad líquida que brotaba del corazón humano. Caminamos por los pasillos de Génesis 6 y lo que sentimos es un frío que no proviene del viento, sino de la ausencia de luz en la mirada de los hombres. Aquellos días fueron los días de los Nefilim, figuras que proyectaban sombras demasiado largas sobre una tierra que ya no recordaba el Edén. No era solo maldad, era una distorsión del diseño. El tapiz divino estaba siendo deshilachado por manos que preferían el caos a la comunión. Imagina la tristeza del Creador, no como un juez distante, sino como un artista que ve su obra maestra siendo devorada por el moho de la soberbia. El texto nos dice que le dolió en su corazón. Es el lamento del amor viendo cómo su objeto de afecto elige la autodestrucción. Entonces el cielo se rompió. Pero no pienses en la lluvia como un castigo meteorológico. Piensa en ella como la disolución del cosmos. El Dios que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo en la creación, ahora permitía que se abrazaran de nuevo. El mundo estaba regresando al estado de desorden y vacío. Era un bautismo de dolor. Imagina el arca, un refugio de madera crujiente flotando en la nada. Dentro, el olor a pelaje húmedo, el sonido de las oraciones susurradas y el latido del único remanente de esperanza. Afuera, el rugido de un abismo que reclamaba lo que el pecado había corrompido. La lluvia no era solo agua, era el llanto del Creador vertido sobre una creación que se había vuelto extraña a sí mismo. Cada ola era un recordatorio de que la santidad no puede coexistir con la crueldad para siempre. Cuando Noé pisó la tierra nueva, el aire no era fresco, era húmedo, cargado del perfume de la tierra que ha sido purificada por el fuego del juicio y el agua de la paciencia. El sacrificio que subió al cielo no fue solo humo, fue el aroma de la rendición. Y allí, sobre el horizonte de una tierra que aún tiritaba, Dios pintó su firma, el arco iris. No lo veas como un simple fenómeno óptico, míralo como un neón espiritual en medio de la niebla. Es el arco de guerra de Dios colgado en las nubes, pero apuntando hacia arriba, no hacia nosotros. Es la promesa de que la gracia siempre será más vasta que el juicio. El rojo, el naranja, el azul, cada color es un hilo de la misericordia tejiendo un nuevo futuro sobre las ruinas del pasado. Génesis 10 es el poema de las raíces. A menudo leemos estas genealogías como listas secas, pero son la coreografía de la expansión. La humanidad comenzó a ramificarse, buscando suelo, buscando identidad. Los hijos de Sem, Cam y Jafet llevaban en su piel y en su sangre las semillas de lo que seríamos todos nosotros. Era un jardín que crecía sin vallas, una diáspora de gracia antes de convertirse en una dispersión de orgullo. Eran familias convirtiéndose en naciones, cada una con un tono de voz único, un diseño específico en el gran tapiz de la soberanía divina. Pero el corazón humano tiene una memoria corta para la gracia y una memoria larga para el ego. Llegamos a Babel,
el cenit de la arquitectura de la rebelión. Ya no querían piedras labradas por Dios, querían ladrillos horneados por el hombre. El ladrillo es la uniformidad del orgullo, la piedra es la diversidad de la creación. Babel no era solo una construcción, era una declaración de independencia. Hagámonos un nombre, dijeron. Querían tocar el cielo sin tener que arrodillarse ante el dueño del cielo. La tragedia de Babel no fue solo la confusión de las lenguas, fue el quiebre de la sinfonía humana. La lengua se volvió un muro. Las palabras que antes eran puentes de luz se convirtieron en laberintos de incomprensión. Es la tragedia poética de estar cerca físicamente, pero a galaxias de distancia emocionalmente. El lenguaje se astilló porque el corazón ya estaba fragmentado. Tú has dicho, en el silencio de tus noches, que te sientes como una torre derrumbada. Has dicho que tus esfuerzos por alcanzar la plenitud por tus propios medios solo te han dejado hablando un idioma que nadie entiende, ni siquiera tú mismo. Sientes el peso de la corrupción de tu propio Génesis 6 y el eco de la dispersión de tu propio Babel. Pero escucha la frecuencia de la gracia. El desafío práctico de hoy no es construir más alto, sino descender más profundo. El Dios que bajó a Babel para confundir el orgullo es el mismo Dios que bajó en Pentecostés para redimir el lenguaje a través del Espíritu. Tu historia no se detiene en la dispersión, se encuentra con la gran reunión. Este es tu altar. Este es tu momento de diseño e intención. No busques ladrillos de orgullo, busca las piedras de la honestidad. Toma un momento de quietud. Identifica en qué área de tu vida has estado intentando hacerte un nombre independientemente de Dios. ¿Es tu carrera? ¿Tu imagen? ¿Tu necesidad de control? Escribe ese nombre en un papel. Reconoce que esa torre, por más alta que sea, nunca tocará el cielo. Busca un elemento de la naturaleza que represente para ti la tierra húmeda después de la tormenta. Una hoja verde, un poco de tierra, una piedra lisa. Sosténla en tus manos. Cierra los ojos y agradece por el juicio que no recibiste, porque alguien más cargó con la tormenta en la cruz. Deja que el aroma de la gracia limpie tu visión. Escribe una breve oración o reflexión en la que dejes de intentar explicarte al mundo y comiences a escuchar a Dios. Si sientes que tu lenguaje está roto, pide al Espíritu Santo que sea tu traductor. Escribe: Señor, mis palabras no alcanzan, pero tu verbo es suficiente. Hoy, busca a alguien con quien tengas una barrera lingüística emocional. Alguien a quien no comprendes o que no te comprende. En lugar de construir un muro de argumentos, ladrillos, ofrece un puente de servicio silencioso, gracia. Realiza un acto de bondad sin esperar que sea traducido o agradecido. No temas a la dispersión, porque el pastor conoce el camino de regreso para cada una de sus ovejas. No temas al silencio, porque en el silencio es donde su promesa se escucha con más claridad. Tu historia está siendo escrita por la mano que sostiene las estrellas y que al mismo tiempo enjuaga tus lágrimas. Confía en el diseño, confía en el tejedor. Tu Babel ha caído, para que su reino pueda levantarse en ti. Hemos caminado por los pasillos de una historia que pesa. Hemos sentido el frío de la lluvia que no cesa y el crujido de los ladrillos que intentaron escalar el cielo por orgullo. Pero aquí, en la quietud de este santuario que hemos construido juntos, las sombras comienzan a se ver ante una luz más suave, más amable. El peso de nuestra propia rebelión, ese intento frenético de hacernos un nombre, se disuelve cuando comprendemos que ya tenemos un nombre escrito en las palmas del Creador. La historia del Génesis, desde el diluvio hasta la dispersión de las lenguas, no es un registro de derrotas, sino el diario de un rescate paciente. Cada gota de lluvia era un eco de su justicia, sí, pero también era el agua que preparaba la tierra para una nueva semilla. Cada lengua confundida en Babel fue un muro necesario para detener nuestra propia autodestrucción. Un acto de misericordia disfrazado de interrupción. Escucha el silencio que sigue a la tormenta. Es el silencio de la gracia. No necesitas construir más torres. No necesitas gritar para ser escuchado en el cielo. El lenguaje que perdimos en Babel, el lenguaje de la comunión perfecta, ha sido traducido de vuelta a nosotros a través de la sangre y el Espíritu. Tu historia, con todas sus grietas y sus intentos fallidos de alcanzar la divinidad por tus propios medios, está siendo recogida por manos soberanas. Él no desprecia tus ruinas. Él habita en ellas para levantarlas como templos de su presencia. Este es nuestro altar de gratitud. Un espacio donde dejamos caer los ladrillos del control y abrazamos la fragilidad del barro que somos.
Este es tu momento de diseño e intención. No busques ladrillos de orgullo, busca las piedras de la honestidad. Te invito a participar en este ejercicio de sanidad y entrega. Toma un momento de quietud. Identifica en qué área de tu vida has estado intentando hacerte un nombre independientemente del soberano. ¿Es tu carrera? ¿Tu imagen? ¿Tu necesidad de control? Escribe ese nombre en un papel. Reconoce que esa torre, por más alta que sea, nunca tocará el cielo por sí sola. Deja que la altura de su amor sea lo que te defina, no la altura de tus logros. Busca un elemento de la naturaleza que represente para ti la tierra húmeda después de la tormenta. Una hoja verde, un poco de tierra fértil, una piedra lisa lavada por el río. Sosténla en tus manos. Cierra los ojos y agradece por el juicio que no recibiste, porque el Señor mismo cargó con la tormenta en la cruz. Siente la textura del perdón. Deja que el aroma de la gracia limpie tu visión. Escribe una reflexión donde dejes de intentar explicarte al mundo y comiences a escuchar al Padre. Si sientes que tu lenguaje interior está roto o que nadie te comprende, pide al Espíritu Santo que sea tu traductor. Escribe con sencillez: Señor, mis palabras no alcanzan, pero tu verbo es suficiente para sostener mi alma. Hoy, busca a alguien con quien tengas una barrera lingüística emocional. Alguien a quien no comprendes o que ha dejado de comprenderte. En lugar de construir un muro de argumentos o ladrillos de justificación propia, ofrece un puente de servicio silencioso. Realiza un acto de bondad que no requiera explicación. Deja que la gracia sea el idioma que hable por ti. No temas a la dispersión, porque el pastor conoce el camino de regreso para cada una de sus ovejas. No temas al silencio, porque en el silencio es donde su promesa se escucha con más claridad. Tu historia no es un caos de lenguas confundidas, es una sinfonía que Él está afinando, nota por nota, lágrima por lágrima. Confía en el diseño eterno. Confía en el tejedor que nunca suelta el hilo. Tu Babel personal ha caído, no para dejarte en la ruina, sino para que su reino inamovible pueda levantarse en ti. Eres amado en medio de tu lenguaje roto. Eres visto en medio de tu búsqueda. Descansa en la certeza de que, cuando tú callas, Él sigue diciendo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. La historia de nuestra raza no comenzó con un grito de victoria, sino con el susurro de una fractura. Antes de que las aguas reclamaran el mundo ya se había ahogado en su propia sombra. Caminamos por los pasillos de la Génesis y sentimos el peso de los Nefilim, no como gigantes de carne, sino como el gigantismo del ego humano, una oscuridad tan densa que oscureció el corazón del soberano. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto pesa el dolor de Dios? No es un enojo caprichoso, es el lamento de un artista que ve su obra maestra desmoronarse por el peso de su propia maldad. La corrupción no fue solo un acto, fue un clima, una atmósfera de violencia que hacía que incluso el aire se sintiera pesado, difícil de respirar. Luego vino la lluvia, pero no pienses en tormentas comunes. Imagina el cielo deshaciéndose. El diluvio fue la disolución del cosmos, un regreso al caos primitivo donde las aguas de arriba se encontraron con las de abajo en un abrazo fúnebre. Fue el llanto del Creador hecho océano. Cada gota que golpeaba el techo del arca era una palabra de juicio, pero también una nota en una canción de preservación. Mientras el mundo se desvanecía bajo el peso del agua, dentro de esa estructura de madera y brea, el corazón de la humanidad latía en un silencio sagrado. No era la supervivencia de los más aptos, era la supervivencia de los elegidos por la gracia. El aroma del mundo post-diluvio era el de la redención. Era el olor de la tierra lavada, de la piedra limpia, del sacrificio que subía como un incienso de paz. El arco iris no fue un fenómeno óptico, fue la firma de un pacto escrita en el lienzo del cielo con los colores de su propia fidelidad. Un recordatorio de que, aunque el hombre sigue llevando la semilla de la sombra en su sangre, el Señor ha colgado su arco de guerra en las nubes, apuntando hacia arriba, hacia sí mismo, prometiendo que el juicio no tendría la última palabra. La gracia es ese prisma que atraviesa nuestra luz rota y la convierte en una belleza que no sabíamos que podíamos reflejar. Y así nos esparcimos. La tabla de las naciones no es una lista de nombres olvidados en un libro polvoriento, es la cartografía de nuestra búsqueda de pertenencia. Como raíces que buscan suelo, nos extendimos por la faz de la tierra, llevando con nosotros la memoria del Edén y la cicatriz del diluvio. Cada linaje, cada lengua, cada cultura es un hilo en el tapiz divino. Dios no nos dispersó para perdernos,
sino para que en nuestra diversidad encontráramos la inmensidad de su imagen. Somos una familia de exiliados, caminando bajo el mismo cielo, buscando el rastro de una patria que perdimos, pero que nuestra alma aún reconoce en sus sueños más profundos. Pero el orgullo volvió a construir sus muros. Babel fue el cenit del ego humano, el intento de asaltar el trono del soberano con ladrillos de autosuficiencia. Queríamos hacernos un nombre, queríamos que nuestra voz llegara más alto que su voluntad. Y la tragedia no fue el cambio de lenguas, sino la pérdida de la comprensión. Babel es el lamento de no poder ser entendido, el muro emocional que levantamos cuando dejamos de escuchar al Padre para escucharnos a nosotros mismos. La confusión de lenguas fue un acto de misericordia severa. Dios detuvo nuestra autodestrucción dividiendo nuestras ambiciones. Nos rompió el lenguaje para que pudiéramos aprender a hablar con el corazón, para que entendiéramos que la verdadera altura no se alcanza construyendo torres hacia el cielo, sino permitiendo que el cielo descienda hacia nosotros. Tu historia no es una serie de accidentes. No eres un náufrago en el diluvio, ni una voz perdida en la confusión de Babel. Eres el hilo que el tejedor está entrelazando con su propia vida. Si sientes que el mundo a tu alrededor se oscurece como en los días de Noé, recuerda que hay un arca preparada en la cruz. Si sientes que nadie comprende tu dolor o que tu lenguaje interno está roto, recuerda que hay alguien que habla el idioma de tus lágrimas. No temas a la dispersión, porque el pastor conoce el camino de regreso para cada una de sus ovejas. No temas al silencio, porque en el silencio es donde su promesa se escucha con más claridad. Tu Babel personal ha caído, no para dejarte en la ruina, sino para que su reino inamovible pueda levantarse en ti. Eres amado en medio de tu lenguaje roto. Eres visto en medio de tu búsqueda. Descansa en la certeza de que, cuando tú callas, Él sigue diciendo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Confía en el diseño eterno. Confía en el tejedor que nunca suelta el hilo. Tu historia es su historia, y el final no es el juicio, sino el abrazo eterno bajo un cielo que nunca más conocerá la lluvia del dolor.